La bahía de Guantánamo está ubicada al sudeste de Cuba. Es una base militar naval de Estados Unidos que opera desde 1898. Tras la colaboración estadounidense para que Cuba pudiera ganar la guerra por la que dejó de ser colonia española, se firmó el Tratado de París. Este tratado contenía la enmienda Platt, que establecía las condiciones para la retirada militar estadounidense. Entre otras, se incluyó la obligación de Cuba de cederle Guantánamo hasta que fuera conveniente. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió abrir un centro de detención en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. El 11 de enero de 2002, los primeros detenidos fueron trasladados desde Afganistán a ese lugar idóneo para actuar con la impunidad de lo invisible, Guantánamo. Actualmente, el centro penitenciario continúa en funcionamiento, iniciando con una cantidad de 780 reclusos. De acuerdo con el último conteo, en el año 2019 cuenta con aproximadamente 40 presos. A través del tiempo, en la cárcel de Guantánamo se ha dado lugar a una sistemática violación de derechos humanos, entre los cuales podemos mencionar el debido proceso, la falta de defensa adecuada, el derecho de estar libre de detención arbitraria, el derecho a la integridad física, los derechos de la niñez, la libertad personal y la integridad personal, el no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. Bajo lo anterior, existen evidencias suficientes para demostrar la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran sometidos los presos de Guantánamo. Los tratos inhumanos en la cárcel de Guantánamo se demuestran a través del estado mental y físico de los que han sido reclusos y de las diversas investigaciones de las cuales ha sido objeto este establecimiento, que cabe resaltar, funciona de manera irregular, ignorando la normativa interna de los Estados Unidos y a su vez la normativa internacional, como por ejemplo el Convenio de Ginebra, propiciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos, principalmente la dignidad humana. A raíz de los antecedentes anteriormente mencionados, el gobierno autorizó el uso de técnicas de interrogatorio mejorado o forzoso, que anteriormente se reconocían como tortura. Los reclusos son sometidos a tratos inhumanos como el confinamiento estrecho, la técnica de pared, posiciones de estrés, privación del sueño, submarino, golpizas, descargas eléctricas, hipotermia inducida, submarino seco, temperaturas extremas, cortes en la piel, desnudez forzosa, ejecuciones simuladas, amenazas con perros, alimentación forzada utilizada más que todo en las huelgas de hambre, exposición prolongada al sol, asaltos sexuales, entre muchas otras cosas más. Como muestra de esto, tras la revisión de estudios de los registros médicos de Guantánamo y los archivos de casos relevantes y análisis de declaraciones juradas de clientes, notas y resúmenes de abogado-cliente, y declaraciones juradas legales de expertos médicos, se encontró que en la mayoría de los casos, los detenidos de Guantánamo se quejaron de métodos de interrogación abusivos, que consisten en tortura, teniendo en cuenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Se ha documentado también la complicidad de profesionales de la salud de los Estados Unidos en el diseño y la implementación de las prácticas de tortura utilizadas en este lugar. El personal médico que trató a los detenidos en Guantánamo no investigó ni documentó las causas de las lesiones físicas y los daños psicológicos que observaron. Los daños psicológicos se atribuyeron comúnmente a trastornos de la personalidad y estresores rutinarios del encierro. Los síntomas psicóticos temporales y las alucinaciones no provocaron la consideración del tratamiento abusivo, demostrando así el interés del Estado por ocultar este tipo de prácticas que denigran la dignidad humana. Solo las evaluaciones psiquiátricas realizadas por expertos médicos no gubernamentales revelaron criterios de diagnóstico para la depresión y el trastorno de estrés postraumático sufridos por los presos. En cuanto a las medidas adoptadas por los estados, el 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush emitió un decreto militar sobre detención, tratamiento y juicio de ciertos no ciudadanos en la guerra contra el terrorismo. Según este decreto, los no ciudadanos sospechosos de terrorismo serían juzgados por comisiones militares que no están sujetas a los principios del derecho y las reglas de la prueba generalmente reconocidas en los procedimientos penales ante cortes distritales en Estados Unidos.
En diciembre de 2005, el Congreso de Estados Unidos emitió la Ley de Tratamiento de Detenidos en la que estableció que ninguna corte tendrá jurisdicción para conocer o considerar recursos de habeas corpus presentados por o a favor de un extranjero detenido en Guantánamo. Al no estar en la jurisdicción americana, no lo conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imposibilitando a los presos de poder quejarse en otras instancias diferentes. Aunque declararon inconstitucional los tribunales militares de sección en la Corte Suprema, en el año 2008 la situación de detención prolongada de muchos reclusos de Guantánamo continuó. El presidente Obama afirmó acertadamente al respecto que Guantánamo es una instalación que nunca debió abrirse y en todo el mundo se ha transformado en un símbolo de una América que desprecia el Estado de Derecho. El 22 de enero del año 2009, el presidente Obama ordenó el cierre de la instalación en el plazo de un año. Esto nunca se efectuó, debido a que en 2014 el Congreso rechazó un proyecto de ley que contemplaba clausurar la prisión. El presidente Trump, desde su campaña, estableció que quería mantener las operaciones de la base naval y la prisión en marcha, y que quería era reducir los gastos del mantenimiento de esta. Luego de ser elegido como presidente, en el 2018, Donald Trump firmó un decreto que establece que Guantánamo seguirá operando como campo de prisioneros. En el libro A Warning Anonymous, publicado en el año 2019, se revela que el presidente planteó la idea de cambiar la designación legal de los inmigrantes para mantenerlos fuera del país, y designar a todos los inmigrantes como combatientes enemigos, y trasladarlos a Guantánamo para ser detenidos junto a prisioneros de terrorismo. El sistema de protección de derechos humanos que debería conocer este caso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente, aún no se refiere al caso concreto sobre los tratos inhumanos en Guantánamo, debido a que Estados Unidos argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para juzgar este asunto. En los últimos 18 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha dado a conocer una decisión de fondo acerca de las violaciones cometidas por los Estados Unidos en este contexto, pese a que existen distintos casos sobre la rendición extraordinaria, la detención arbitraria, la falta del debido proceso y la tortura en Guantánamo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en varios informes sobre la base de Guantánamo, pidió el cierre inmediato de la misma, expresando que Estados Unidos de América debe implementar los derechos establecidos en la Declaración Americana. Además de instar a Estados Unidos a cerrar Guantánamo, pide que sea llevado a cabo de una manera responsable. Para ello, Estados Unidos debe liberar inmediatamente a todos los detenidos que no han sido acusados o juzgados, trasladar a Estados Unidos a los detenidos que están siendo procesados para que sean juzgados ante cortes federales, investigar todas las denuncias de abusos contra detenidos, incluyendo torturas y malos tratos, y juzgar adecuadamente a los responsables y garantizar una reparación efectiva para las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la detención continuada, indefinida de individuos en Guantánamo es arbitraria y constituye una clara violación de derecho internacional. Además, la detención con el único propósito de obtener información de inteligencia constituye una violación del artículo 1 de la Declaración Americana. Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de garantizar a todas las personas detenidas dentro de su jurisdicción un procedimiento judicial adecuado que permita cuestionar la legalidad de su detención. A partir de lo estudiado acerca de Guantánamo, nos quedan varias reflexiones. Primeramente, el hecho de que un Estado se enfrente al terrorismo no debe dar lugar a que se restrinja la protección de la integridad física de las personas. Para los Estados Unidos, los presos de Guantánamo constituyen una utilidad activa, debido a que suponen que estos tienen información privilegiada que puede contribuir a la lucha contra el terrorismo y a la seguridad de los estados occidentales. Estos presos, además, poseen identidades precisas. Esto quiere decir que Estados Unidos ha creado un régimen de detención separado, designado única y exclusivamente para detener y juzgar a hombres musulmanes extranjeros, lo cual genera la apariencia de estar dirigido a ciertas personas en razón de su nacionalidad, etnia y religión. La dignidad humana se ve denigrada tras la instrumentalización de los reclusos en Guantánamo, pues en este caso, como en otros de tortura, aquí no se trata de mutilar o agotar la energía vital, sino justamente mantenerla en niveles aceptables para posibilitar el acceso a la información.
El cuerpo se vuelve entonces un territorio central para la aplicación de diferentes formas de tortura que permitan quebrar la resistencia y acceder a dicha información. Por otra parte, en Guantánamo la vida de los presos sigue revistiendo el valor central del informante, aquel que porta un conocimiento específico esencial para las autoridades que deben mantenerlo vivo. Al Estado norteamericano lo que menos le conviene es perder esas vidas, cuyos portadores tal vez sí prefieran morir a seguir viviendo su calvario en los trópicos. Además, esos presos tienen un valor estratégico como forma de advertencia y amedrentamiento a los posibles opositores del Estado norteamericano, que en pleno siglo XXI ha hecho del terror una forma de salvaguarda de su primacía mundial. Por último, la situación jurídica del centro de detención lo sitúa en una especie de vacío legal. El hecho de que no pertenece al territorio de los Estados Unidos, sumado a la creación de tribunales militares de excepción, constituye una justificación para evitar el alcance tanto de la normativa estadounidense como de la normativa internacional, soslayando así las garantías procesales de los reclusos y manteniéndolos en condiciones inhumanas, constituyendo a Guantánamo como fiel ejemplo de la impunidad de lo invisible.